Bueno, buenas noches. Esta es una actividad planteada dentro del marco de lo que es la especialización de Historia Regional del CHEXA, cuya tutora es la profesora Fabiana Andrada, y el foro se denomina Las luchas armadas por la independencia en el noroeste argentino, que en principio ha implicado la lectura de un texto de Sara Mata que se denomina Movilización Rural y liderazgos Salta en la guerra de independencia, en donde plantea una serie de aspectos que son interesantes como para entender el tema de las movilizaciones que se dieron dentro del marco de lo que es la guerra por la independencia. Y ella particularmente, si uno puede leer el tema el resumen del texto, destaca, dice, la importancia que la movilización tuvo en el Valle del Lerma, donde los conflictos en torno a la tierra y el ganado a fines de la colonia brindaron las condiciones propicias para que la militarización expresara reivindicaciones sociales y políticas. Es un aspecto que resulta muy importante a la hora de tratar de desandar sobre la actividad prevista, digamos, en este foro, respondiendo a estas preguntas, ¿no? Que me parece importante, el rol que ocupaba en esta movilización Martín Miguel de Güemes, todas estas cuestiones vinculadas con el tema del fuero gaucho, por ejemplo, y hay otros aspectos que van a aparecer en un PowerPoint que he preparado para esta ocasión. Volviendo a repetir, entonces se trata sobre el texto de movilización rural y liderazgo Salta en la guerra de la independencia y Sara Mata. En su introducción, ella nos habla sobre eh, esta idea de desde qué sentido hay que entender el tema de la movilización rural de la campaña salteña a principios del siglo XIX, y Sara Mata observa que la movilización es un proceso sumamente interesante y complejo, ¿no? En la medida en que se rescata, digamos, particularmente esta diversidad de situaciones y contextos, prestando atención a los conflictos de finales del periodo colonial y principios del siglo XIX, y en donde además de estos conflictos aparecen las tensiones, las representaciones identitarias, las prácticas sociales y la política de los sujetos colectivos, no solamente asociados con esta entidad histórica y social que uno entiende, digamos, particularmente en estos sujetos los gauchos que participan de estas movilizaciones, sino también habría que repensar el rol que juega la élite dirigente en aquel entonces en todo ese contexto, ¿no? Entonces, ella va a analizar la movilización rural de la jurisdicción de Salta y va a hacer una división, si se quiere, geográfica entre lo que es el Valle del Lerma, lo que es el Valle Calchaquí y lo que es también la frontera este del Chaco, ¿no? Entonces, en su artículo va a tener en cuenta los diversos matices en lo que se refiere a las respuestas frente a esta movilización rural de lo que es la campaña salteña particularmente. Entonces, lo innovador del trabajo es que ella nos plantea esta idea de nuevos espacios de negociación política entre los diferentes actores que forman parte de lo que es la movilización rural, desde gauchos, arrenderos, pequeños propietarios, los propietarios, ¿no? Que son como agentes económicos que están presentes en ese contexto. También se destaca la importancia del fuero militar otorgado a los gauchos y en qué medida este fuero militar plantea una posición política totalmente diferente de estos sujetos, digamos, que ahora evidentemente se van a transformar en sujetos políticos, ¿no? Que me parece que es como bien interesante analizarlo desde ese punto de vista. También tiene ella o destaca la importancia que tiene en esta o que tuvo en estas movilizaciones, como se puede ver acá, ¿no? La red social, ¿no? Que incluía la amistad, las relaciones familiares, junto obviamente al clientelismo y al compadrazgo. Estos aspectos, últimos aspectos, son muy interesantes a la hora de pensar los factores que han motivado a los gauchos particularmente a seguir en este caso, a un líder o a un caudillo como Martín Miguel de Güemes en aquel momento. Entonces,
dice, ¿cuáles fueron las razones de esta movilización? En principio también habría que pensar la perspectiva que tienen los gauchos o los campesinos, digamos, se quiere, respecto al ejército porteño que atravesaba lo que es el espacio geográfico. Y por el otro lado también la importancia que ha tenido el otorgamiento de lo que es el fuero militar y también pensar el tema de la indisciplina social o la mirada que se tenía respecto a los procesos políticos en aquel entonces. Entonces Sara Mata dice, en principio Güemes capitaliza la indisciplina social dada en este periodo y entiende que la movilización era la expresión de motivaciones de índoles colectivas, ¿no? Se pueden mencionar los reclamos de acceso a la tierra sin pagar arriendos o la protección de sus pequeñas propiedades. También ella entiende que hay un cuestionamiento al derecho de la propiedad por parte de los gauchos. Entonces estos son como factores que han incidido notablemente para que estos siguieran a Martín Miguel de Güemes. Y uno de los resultados, por ejemplo, fue la instalación en las tierras sin autorización de los propietarios. Para terminar, simplemente vamos a observar acá el artículo nuevamente para leer un pedacito de la conclusión, acá lo tengo señalado, respecto al tema de en qué medida está, a ver, hagamos clic acá, muy bien. Entonces, esta es la parte que vamos a leer para concluir. Dice, esta insurrección capitalizada por Martín Miguel de Güemes, por un lado, posibilita no esto que uno entiende como la guerra de guerrillas o de montaña, que se extiende durante 7 años y que permitió precisamente la defensa de todo este espacio geográfico, del avance, digamos, particularmente de los realistas, y también en el transcurso, otro aspecto dice, en su transcurso ejercieron un poder nada desdeñable pequeños productores, estancieros vecinos, jefes de las milicias locales o incluso esclavos, peones y arrenderos que alcanzaron entre pares y subordinados el influjo necesario para convertirse en referentes capaces de movilizar, ¿no? En ese contexto entra lo de las redes sociales, el tema de los vínculos a través del compadrazgo, las amistades, el fuero militar, etcétera, que son aspectos que se entrecruzan a la hora de tratar de buscar una explicación de estas movilizaciones en particular y del rol que jugó en ese contexto Martín Miguel de Güemes. Bueno, por el momento me estoy despidiendo, eh, tratando de cumplir con las expectativas propias propuestas por las actividades de foro. Hasta la próxima. Buenas noches.